Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, los troveiros de Compostela, el profesor Miguel Cancio, está también nuestro cantautor y todoterreno Kiko Fernández Otero, y recapitulando sobre todo para la audiencia que se incorpora en estos momentos a nuestra sintonía, decirles que hoy nos acompaña don Elisardo Temporán. Él es prefecto de ceremonias de la Catedral de Santiago de Compostela, secretario también del Cabildo, canónigo, por supuesto, y canciller secretario del arzobispado. Y hoy está aquí de una forma muy especial porque está como conciliario, esta es la palabra exacta, de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Compostela. En este momento, señor Temperán, más o menos, ¿qué número de cofradías tenemos y si se acuerda de memoria de ellas? Hombre, sí, son 13 cofradías. Entre ellas también está la coordinadora de asociaciones religiosas de Santiago, ¿no? Laicales de Santiago. Pero hay muchas más procesiones que cofradías, precisamente porque alguna cofradía pues realiza dos o así, o participamos. Intentamos que todos participen en todas las cofradías, ¿no? O digo, en todas las procesiones. Uno es, digamos, la cofradía que la saca, pero después hay una representación de todas las demás. Nos apoyamos, nos ayudamos, intentamos, para eso está la Junta de Cofradías, para coordinar, pero también para apoyarnos los unos a los otros. E intentar que ya, pues desde el Viernes de Dolores, vaya toda la Semana Santa, pues cubierta con distintas procesiones, a veces hay días que hay 2 procesiones, hasta el Domingo de Pascua, donde hay el encuentro en la Quintana de Cristo resucitado con la Virgen, primero dolorosa, pero después ya la Virgen vestida de blanco, la Virgen ya de la esperanza y de la alegría de la resurrección. Y no termina todo ahí, porque precisamente, y Kiko lo sabe, que el domingo siguiente regresa el Cristo de la Paciencia de Concho a su iglesia. El gran Cristo. Ahí está. Pues regresa, hay una procesión el domingo siguiente, sale de la catedral y va recorriendo las calles de Santiago hasta su iglesia, donde termina con una misa solemne, ¿no? El domingo siguiente, el domingo segundo de Pascua. Bueno, pues tenemos toda la Semana Santa cubierta, pero no solo con procesiones, sino con celebraciones en las distintas iglesias y sobre todo en la catedral. Comenzamos el Domingo de Ramos con la bendición de los ramos en la Plaza de la Quintana, viene la procesión de la borriquita hasta la Plaza de la Quintana, el señor arzobispo bendice los ramos. Al mediodía, ¿no? 11:30. Ya salen antes de San Francisco para dar llegado a las 12 menos 20 o 12 menos cuarto en la Quintana. Allí nos juntamos, el señor arzobispo bendice los ramos, nosotros entramos en la catedral para la misa solemne y la procesión continúa su recorrido de vuelta a San Francisco. Eso el domingo. Después ya hay distintas procesiones, el domingo por la tarde, el lunes, martes, miércoles. Hay un acto que para los sacerdotes tiene una significación muy especial, que es la misa crismal, que normalmente debería ser el jueves por la mañana, pero el jueves todos los curas están ocupados y entonces es un lío. Y en todas partes suele adelantarse al martes o el miércoles. Nosotros aquí la tenemos el martes a las 12 en la catedral. Se bendicen los óleos que luego serán distribuidos a las parroquias para la celebración de los distintos sacramentos, y los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. Se reparten los óleos y terminamos con una comida. Los sacerdotes de toda la arzobispado, de la diócesis. Sí. Solemos juntarnos bastantes, a veces unos 300 o así sacerdotes, que terminamos comiendo en San Martín Pinario con el señor arzobispo. Es para nosotros una fiesta. Hombre, claro. Hay 2 momentos en el año, después también la fiesta de San Juan de Ávila, que es nuestro patrono, que también el mes de mayo nos reunimos, tenemos una misa solemne en la catedral y luego terminamos con una comida en San Martín Pinario. Pero recuerdo, perdón un segundo, un inciso nada más, cuando era joven, adolescente, que se tapaban los santos con una túnica morada. En la actualidad eso ya no está vigente, ¿no? Sí. Al menos se tapan las cruces. Las cruces. Sí, se puede mantener la costumbre, la liturgia ofrece las 2 posibilidades de no hacer nada o de cubrirlo, un poco como sentido de luto, ¿no? de dolor, de querer acompañar al Señor en sus momentos de dolor. En la catedral al menos cubrimos las cruces, está el Cristo de Burgos,
cubierto, y luego las distintas cruces que hay en distintos lugares también cubiertas. Bien, es un poco mantener las sanas tradiciones, digamos, ¿no? Las tradiciones bonitas. Le interrumpí, que íbamos precisamente con la después programación habitual. Vamos al jueves. El jueves tenemos, se nos hablaba de este rito, ¿no? del lavatorio de pies. El señor arzobispo suele hacerlo a 12 niños. Ahí yo cuento siempre, bueno, ya contábamos en el pasado, don Juan Filgueiras acudía siempre al cura de Sar, al párroco de Sar, sí. Y él de los niños de Porto. Efectivamente, de los niños de catequesis siempre traía a 12 de los niños, y efectivamente, y sigue haciéndolo, además con mucha ilusión vienen los papás con los niños. En alguna ocasión también tienen venido ancianitos del asilo de San Marcos. Ser, ¿sí? Puede ser. Ancianitos los llevaban las monjas, antes se lavaban muy bien los pies, en fin, y llegaban los ancianitos allí, y el señor arzobispo... Yo ya conocí solo a los niños, ¿no? Pero bueno, y el señor arzobispo lo hace con mucha ilusión, y ellos, bueno, participan en toda la celebración. Ese día después se lleva el Santísimo al monumento, donde queda hasta el día siguiente, y es tradición de toda, al menos en Santiago, y en muchas ciudades se conserva esa tradición de hacer un recorrido por los monumentos de las distintas iglesias de la ciudad. Aquí hay monumentos preciosos. Había que celebrar, al menos visitar 7 iglesias, algo de eso había. Al menos la 7 tradición recorridos. Es hacer el recorrido. Que aparte que conocías las iglesias de Santiago, que son preciosas. También. Claro. Hay buenos monumentos, sí. Muy Yo bonitos. Quiero hacerle, a propósito, dado que soy de pueblo, y en estos momentos en Galicia, en España, incluso más allá, hay un pueblo que está de actualidad también por un accidente, una catástrofe de un rayo, y es un pueblo vinculado con nosotros por medio de nuestro amigo Manuel Martín Gómez, que es el santuario de Nuestra Señora da Barca de Muxía, y dado que la Virgen forma parte también muy importante de la Semana Santa, María Magdalena, el encuentro, cuando que yo eso lo viví en Piantón, esa Semana Santa maravillosa de mi pueblo allí en Vegadeo. Entonces se acaba de producir el acto de recepción, y hemos visto, desde mi modesto punto de vista, una cierta manipulación de un poco no querer saber en qué consiste. Ahí ha habido unas obras importantes después de un accidente, donde intervino, por un lado, las autoridades de nuestra iglesia para hacerse cargo de esas obras, y también intervino, como no podía ser de otra forma, el patrimonio artístico, que es la Xunta, y se llevaron a cabo una serie de iniciativas, yo creo que con todo el rigor, y usted podía explicárnoslas, don Elisardo, para salir al paso un poco de lo que hemos leído. Yo tengo que decir que no estuve directamente, sí, pero vamos, lo que he visto y todo eso se intentó llevar con la máxima claridad, y como se hacen normalmente las cosas, ¿no? Que es que primero hubo un concurso público, las empresas concursaron, se aprobó a quien se le daba, era una empresa experta en la materia, contó, y siempre fue seguido muy de cerca por la Dirección Xeral de Patrimonio, y hubo que seguir los criterios que ellos nos marcaron, y fue el arzobispado quien asumió precisamente esas obras. Es una primera fase, faltan todavía otras dos fases. Hay que saberlo, efectivamente. Entonces ahora, por lo menos, se habilitó la iglesia para que se pueda celebrar el culto. No va a quedar así. Ahora, como decía muy bien el vicario general el otro día, vamos a intentar mejorar lo que tenemos. Lo que había. Por supuesto que ya lo comentábamos, las paredes tienen que secar, por lo tanto, porque no han podido. Están impregnadas de humedad, y eso lleva tiempo. Entró ahí el agua a raudales. Eso no es que se hayan hecho mal las obras, sino que está la humedad por el accidente. Claro, y las obras ahora hay que esperar. Hay que darle tiempo. Sí. De todas formas, efectivamente, cuando a una iglesia le pasa cualquier detalle, o se restaura un santo, algo dentro, nunca la gente le coge, digamos, el modelo que tenía anteriormente, ya viene deformada, que no tiene la gracia. Claro, un santo que está mucho tiempo con la antigüedad. Ahí faltan muchas cosas. Falta un retablo, que era una maravilla. ¿Y qué hacemos ahora ahí? Pues claro, nosotros ahí tendremos que seguir los criterios que nos marque la Dirección Xeral de Patrimonio. Y luego, por supuesto, habrá que mejorar pues el altar, todo el mobiliario litúrgico. Pero bueno, este es un primer paso. El paso era cubrir la iglesia, limpiarla, habilitarla para el culto, y que pueda desempeñarse ya ahí al menos el culto ordinario. Pero
queda mucho que hacer. Claro. Y ahí tendrá que implicarse todo el pueblo de Muxía, y no solo todo el pueblo de Muxía. Tenemos amigos, conocidos nuestros y tal, que están colaborando, consiguiendo pues implicar pues no solo a instituciones, sino a personas, industrias, empresas, para que todos colaboren en que eso vuelva a ser, yo no digo lo de antes, incluso mucho mejor, sí. ¿no? Mucho mejor. Es un santuario que es muy significativo. Con enorme repercusión popular, con enorme... Licho iba allí de peregrinación con sus amigos de Teo, tocando la gaita y a la iglesia, y era un poco para tranquilizar que se están siguiendo todos los pasos con el máximo rigor, y que, como ha dicho muy bien don Elisardo, no solo quedará igual, sino que se intentará mejorar. Yo, desde luego, me parece me da mucha alegría que el pueblo de Muxía suspire y se empeñe en sacar adelante su santuario, que no es solo de ellos, es de toda Galicia, ¿no? Sí. Pero vamos, en eso me alegra. El problema que yo veo es que a veces hay manipulaciones detrás que no debe de haber, ¿no? Desde aquí vamos a luchar todos por sacar adelante el santuario. De forma positiva. Desde aquí, porque yo sé que en Muxía nos ven y nos siguen, yo les diría a un pueblo que siempre defiende, y lo han demostrado otro día, que siguen defendiendo a la Virgen de la Barca como un patrimonio ya de Muxía, indudablemente, que no se dejen manipular. Que no se dejen manipular, por favor. El santuario de Muxía va a quedar bien, va a quedar extraordinariamente bien. Lo que pasa es que hay que dar tiempo al tiempo, claro, como decía el profesor Cancio, como dice el reverendo don Elisardo Temperán, en el sentido de que as cousas non se fan dun día para outro. Indudablemente, la Iglesia en este momento parece un garaje. Claro. Estamos de acuerdo. Alguien decía, vaya galpón quedou aquí. Es claro, que de momento é un galpón. De momento están recepcionándose las obras. Es indudable. Y no se pueden acondicionar porque está la humedad y eso tiene su tiempo. No, hay que dar tiempo. Pero lo que no se puede... quedan dos fases por hacer, por lo tanto, tiempo al tiempo. Pero lo que no se puede, y repito, es manipular a la gente, poner a la gente en condiciones, digamos, de exigir lo que no se puede hacer. Dejamos este tema ya, señoras y señores, porque no vale la pena perder un minuto en una historia que fue una anécdota. Pero había que aclararlo. Correcto, Miguel. Perdón. Volviendo, que yo soy más antiguo que usted. Lembraba en mi juventud las procesiones de Semana Santa de Santiago, eran espléndidas, hermosas. De aquella contábamos con el ejército de caballería, los seminarios que había el mayor y el menor, las procesiones, pero tenemos unos pasos. La Guardia Civil dando escolta a la vida. Sí. O sea, impresionante, pero todo con devoción. Los costaleros dando sobre todo los cabos gastadores, ¿acordáis? Altos como un día sin pan. Si usted no lo recuerda. Yo... Aquello era impresionante. Yo soy de ahora. Pero usted, ¿cómo me va a recordar? Primero que no soy de Santiago, entonces yo conozco Santiago de un tiempo para aquí, ¿no? Iban los cabos gastadores altos, ¿te acuerdas? Caspaletas detrás, ecopico de pala, uniformados, los cabos son gastadores. Los que marcaban en el ejército, cuando eran los desfiles del ejército, son los que iban marcando el paso. Es que no se olvide usted de una cosa, que a lo mejor no la recuerda. Usted conoció a su eminencia reverendísima, el cardenal arzobispo de Santiago de Compostela, doctor don Fernando Quiroga Palacios. Hombre, claro. Le ha conocido, me confirmó, ¿no? Bueno, pues el cardenal de aquella tenía honores de ordenanza de capitán general. ¿A qué no lo sabía usted? No. Pues lo sabe ahora. Y cuando llegaba su eminencia a algún acto oficial, día de Año Santo, que llegaba el caudillo a pronunciar también como jefe de Estado la ofrenda al apóstol Santiago, le rendían honores al cardenal. El cardenal con la capa aquella que le llevaban recogiendo 10 seminaristas, y el cardenal alto como un día sin pan, con aquel sortijón que llevaba Benedicio de Jong Pater. Decía que daba y pues el montón, los filigreses, o sea, todo el pueblo de Santiago y la bisbarra venían a ver esas procesiones, ¿no? Y efectivamente todas las procesiones eran maravillosas, la borriquilla del domingo, pero todo la última cena del jueves, el santo entierro del viernes, la procesión del flagelado del viernes también, que sale lloviendo. Jueves noche. Es impresionante. Jueves noche, había una gran devoción. Y sobre todo, yo le llamo serotronos. Tenemos unos tronos preciosos, impresionantes. Pero yo que voy dentro vas mirando, vas encapuchado, desde luego, y vas a ver la fe que hay. Esa fe que hay. Con qué emoción miran a la Virgen.
¿cómo es ese antiguo? ¿Cómo se refleja? Digo yo, pero si parecemos todos malos durante el día y ahora, ¿qué pasó aquí? Yo creo que me explico. Usted con lo que sabe, más estuvo en Roma y usted es estudiado. Dígame, ¿qué pasó para ese divorcio que hay a veces entre la Iglesia y los feligreses? Que hemos marchado de los templos. Vamos a ver, es el divorcio que hay dentro de la propia persona, ¿no? Sí. Que muchas veces hace como dos compartimentos estancos. Una cosa es cuando estoy en la Iglesia, cuando participo en una devoción, cuando tal, y después mi vida familiar, mi vida de trabajo. Y es un divorcio que es una verdadera esquizofrenia, no puede haberlo. Uno es hijo de Dios y ama al Señor y ama a la Virgen, tanto cuando está dentro de la Iglesia como cuando está en la casa y cuando está trabajando y cuando está divirtiéndose con los amigos. O lo hace así o algo falla. O entonces la religiosidad no es una religiosidad sincera y que nazca del corazón. De todas formas, reverendo, hay una cosa que Santiago tiene, y yo creo que vais a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Tiene la rica imaginería. Sí. Aquí siempre hubo los grandes artistas, porque fijaros una cosa, mirar para cualquier persona cuando estamos viendo una procesión, por ejemplo, la procesión del Santo Entierro, ver esa urna de Cristo yacente que sale de la iglesia de Santo Domingo de Bonaval, y ves a la gente mirando para aquel Cristo que ya ha agonizado y que va en aquella urna, o mirar para la Dolorosa, que la ves con aquella efigie preciosa de cara que va detrás del cuerpo yacente de su hijo. Yo creo que eso aquí en Santiago mucho, tenemos dos cosas importantísimas que no las tienen en ningún otro lado. Por una parte, el marco precioso, único, que es la ciudad, o sea, la ciudad de Santiago es la ciudad de Santiago, y pasar por la catedral, recorrer las rúas, con cualquiera de las... Y la segunda son las imágenes, ¿no? Hay que reconocer que detrás de muchas de las imágenes, otras son recientes, incluso alguna comprada el año pasado o hace 2 años, ¿no? O mandada a hacer, mejor dicho. Bueno, pues hay artistas, un Gregorio Fernández de Concho, pues Gregorio Fernández, claro, a Sorey, Acuña, y tantos otros que son unas imágenes muy buenas, muy buenas. Sí. Quizá no tienen el aparato, podríamos decir, que a lo mejor en el sur, con esos tronos llenos de flores y de velas, es más nuestra, es más, si queremos, castellana o más, porque algunos ni tienen trono, algunas van sobre un anda y llevada... Don Elisardo, al hablar de esto que ha dicho usted, que nos permite recordar un gran artesano de la madera, un gran artista que es don José Ouro Álvarez, y su hermano, que fueron una industria que vendió en Galicia y España y imaginerías. Quiero hablar de algo que se ha dicho aquí y es importante, usted lo ha señalado, porque él lo dijo, esa pasión, esa emoción que te vincula con todos tus familiares, con los que han muerto y que le da el sentido y significado. Hay que decir que ha habido un rechazo porque se entendió la modernidad contra la Iglesia Católica. Y algunos se preocuparon, por eso sigue habiendo manifestaciones, y España en ese sentido pues tiene una historia no muy satisfactoria. Pero hay que darse cuenta que la modernidad, la belleza, la alegría, el arte, la estética, desde la ética espiritual, y en este caso humanista y cristiana, es fundamental. Y no hay ese antagonismo de modernidad, lo bueno, y antiguo, lo malo, que es lo religioso. Yo creo que... y Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco están insistiendo, y él ya lo dijo, formando parte de no tener miedo de ser cristianos, no pensar que la Iglesia es el infierno, es el temor. Por supuesto, hay que temer a Dios cuando se hace mal, pero daros cuenta que la Iglesia es la alegría, es la belleza, es la espiritualidad y es fundamentalmente, como dijo Modesto, ese gran amor que nos acoja a todos. Sí, bueno, no es así, don Elisardo. Perdón, profesor, vamos a ver, efectivamente, pero a lo mejor incluso los dirigentes. Yo me supongo que hace 40 años, otras 50, viendo a hombres como Elisardo Temperán, y estuviesen... Yo creo que no había ese divorcio, porque ellos parece que se recluyeron en la iglesia dentro. Sale afuera, agradable, hablas contigo, hay que enseñar la palabra de Dios. Yo, que estuve en el deporte metido, he pedido muchas veces que vinieran a dar clases o una charla a 500 deportistas, y parece que rehuyen. A mí, yo creo que a lo mejor los dirigentes en su momento se metieron en su modernidad, en su tranquilidad, en su televisión, en sus libros. No, la Iglesia de Cristo está en la calle, en el barrio, como hace ahora el Papa Francisco, que sale. Eso es lo bonito, y nos ha cautivado. Por ejemplo, tenemos aquí presente Elisardo.
agradable. A mí ya no le tengo miedo ya no tengo miedo, voy a ir a la catedral más veces. Ya le tengo más. Pues no, porque a veces son las personas las que nos dirigen, las que le tenemos miedo, ¿verdad? Lo que tiene que quedar claro es que la Iglesia no es un sacerdote, un papa, una jerarquía, sino que la Iglesia son todos los bautizados, el pueblo de Dios, que necesita de unos ministros, pero es un ministerio, es un servicio. La Iglesia somos todos y hay que expresarlo a través de toda la vida, ¿no? Pero volviendo a la Semana Santa, quizá precisamente la Semana Santa nos puede ayudar a evitar ese divorcio, ¿no? Es decir, ahí está la piedad popular por una parte, y por otra parte las celebraciones litúrgicas. Se complementan, se ayudan y se siguen. Por ejemplo, después de un Viernes Santo, ¿no?, donde hay la celebración de la Pasión del Señor, un desenclavo y una salida, la Quinta Angustia, o después la procesión del Santo Entierro, son cosas que se siguen perfectamente, ¿no?, y que la gente tiene que vivirlas, pero luego hay que llevarlas a la vida de cada día, ¿no? El Papa Francisco, precisamente en el mensaje para la Cuaresma de este año, nos prevenía frente a la indiferencia, el peligro de la indiferencia, ¿no?, de pasar ampliamente, la palabra, ¿no?, la típica, pasar, ¿no? El pasotismo. Efectivamente. Pasar ante el dolor de los demás, pasar ante los sufrimientos o las necesidades de los demás, eso no puede ser, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de nuestra Madre Santísima, de la Virgen Dolorosa, que se implica y está al pie de la cruz. Y como ella, pues Juan y la Magdalena y los demás apóstoles, ¿no? No supieron estar al pie de la cruz. Los apóstoles le dejaron solo. Y eso también es una lección para nosotros, ¿no? Que no tenemos que implicarnos en Cristo, que sigue pasando a nuestro lado, sufriendo por desgracia, ¿no?, en el sufrimiento y en los dolores de tantas personas. Entonces, una cosa buena que tienen las cofradías precisamente es que no son solo para la procesión de la Semana Santa, sino que hay una vida detrás de la cofradía a lo largo de todo el año. Bueno, pues con actos sociales, con celebraciones, con encuentros, con formación. Y eso es algo que hoy en día también necesitamos todos, ¿no? Y que será un medio, el Papa está hablando de la reevangelización de Europa. Quizá las cofradías sean un medio también precisamente para caminar en este sentido. Pater, porque efectivamente preparar la Semana Santa a la noche, yo veo que hay no peleas, pero hasta discusiones por llevar, portar a la Virgen, o sea que hay una fe, hay algo que está ahí, lo que dice usted, y por eso siguen en las procesiones de sus barrios, cómo cuidan cuando son sus fiestas, cómo llaman a su Virgen o a su santo por ahí, con alegría, con desparpajos, no tienen miedo, aquel va y cabela, no, eso es lo bonito. A ver esa que has preparado maravillosa, que nos emociona hasta las lágrimas, que hemos vivido todos. Con esta canción eminentemente muy acertada para esta Semana Santa que estamos viviendo, deseamos desde aquí a toda amplia audiencia que nos ha escuchado que disfrute una Semana Santa, no sé si lo digo bien, padre, me parece que mejor que lo diga usted, pero yo lo voy a decir a modo de católico, apostólico, romano, creyente y practicante, ¿no? Creo que lo dije todo, sea una semana de paz y bien. Creo que es una frase adecuada, ¿no? Desde luego, totalmente. Una Semana Santa de paz y bien. En nombre de la Ediciones Teófilo Martínez, y nuestro amigo Teófilo Martínez, le vamos a entregar a usted este libro, que es un libro precioso, maravilloso, que él nos regala para que se lo entreguemos. Pesa 5 kilos, ¿eh? Qué bárbaro. Menos mal que vive cerca, ¿eh? Pero coño, qué bueno. Que no es una broma, ¿eh? Pero me parece que por aquí estuvieron antes firmando cosas. Sí, bueno, cada uno una dedicatoria de los tres. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Ha estado a gusto con nosotros? Por supuesto.
Y que disfrutéis vosotros también. Yo creo que alguna vez retransmitís alguna de las procesiones y algunas cosas. Algo hacemos. Pues que disfrutéis también de la Semana Santa. Yo para mí, le digo sinceramente, en mi época de periodista radiofónico he retransmitido bastantes procesiones. El año pasado, ¿os acordáis? Sí, claro que sí. Que habíamos retransmitido en directo la de los estudiantes, la de San Agustín, desde el propio estudio, imaginándola. ¿Te acuerdas, Miguel? Totalmente. Que estabas conmigo en el estudio. Sí. Y luego otra contigo, que fue... también, que estaba él allí. Como la sé de memoria, no, yo ya estoy viendo, imaginando. Yo lo único que quiero es la música de fondo. Y entonces la vas interpretando, porque conoces ya las imágenes, y entonces son muchos años, y naturalmente puedes hacerlo. Fue un placer estar hoy con usted. Lo mismo digo. Dentro de su apretada agenda. Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma bien celestial manjar. Muy bien. Bueno, señoras y señores, gracias por su atención y hasta siempre, amigos. Adiós.